Buenos días, tardes a todos. Muchas gracias por haberos conectado. Nada, estamos ya listos para arrancar. Vamos a esperar un minutito o dos que continúe conectándose la gente y arrancamos. Bueno, tenéis... ya lo acaba de poner Aram por aquí, esta pestaña en la pantalla de preguntas y respuestas que, pues bueno, a lo largo de la sesión, si tenéis alguna duda, comentario, petición, lo que sea, pues la podéis dejar por ahí de cara un poco luego pues a revisar pues eso, posibles preguntas y respuestas que repasemos un poco hacia el final de la sesión, ¿vale? Las podéis ir dejando ahí en cualquier momento y estaremos pendientes de ellas, ¿vale? Parece que vamos a ser bastantes, o sea que, bueno, trataremos, si surgen muchas preguntas, igual no nos da tiempo a contestarlas todas, trataremos de ir haciendo una selección y, bueno, en cualquier caso, pues luego estaremos pendientes también para contactar con vosotros en privado en caso de que no podamos hacerlo ahora en público. También comentaros que la sesión, como creo que habéis escuchado, está siendo grabada y luego pues publicaremos y compartiremos el vídeo en caso de que la queréis repasar, si no podéis asistir de forma íntegra o si la queréis compartir con más personas conocidos dentro de vuestra organización, lo que sea. Y luego también, terminando de hacer un poquito de tiempo para que se termine de conectar la gente, comentar que después del taller compartiremos, os enviaremos una encuesta, una pequeña encuesta por correo electrónico, pues nada, para conocer un poco vuestra opinión sobre la sesión, también pues, bueno, identificar posibles temas para próximas sesiones, dado que bueno, pues está habiendo muchísimo interés sobre este tema y demás, ¿no? Entonces, bueno, si es una encuesta muy rápida, si os queréis enrollar podéis hacerlo, pero si queréis contestar en plan rápido también lo podéis hacer, así que si la podéis contestar os lo agradeceremos mucho, que seguro que nos ayudará a enfocar mejor las próximas sesiones y a tener en cuenta pues cosas que os preocupen, que os interesen. Bien, pues yo creo que son las 1:03, así que nada, vamos a ir arrancando. Bueno, mi nombre es Álvaro Ortiz, soy uno de los creadores de Gobierto, también está por aquí Aram echándome una mano. Y bueno, pues hoy el objetivo es hablar de inteligencia artificial en el contexto de la redacción de pliegos. Y bueno, pues el objetivo es contaros un poquito lo que estamos haciendo, pero dentro de Gobierto, pero especialmente tratar de compartir un poco el camino, el recorrido que nosotros estamos recorriendo, ¿vale? Y todo lo que está pasando en ese transcurso, ¿no? Todas las cosas que estamos aprendiendo, los problemas que nos estamos encontrando, las limitaciones que vemos y, bueno, pues algunos trucos o algunos consejos de cómo pensamos que este tipo de tecnología se puede comenzar a probar, comenzar a implementar y comenzar un poco a desplegar de una forma un poco más sólida, ¿no? O más extensa. Bueno, algunas de las preguntas que trataremos de contestar, ¿no? Hoy algunas y seguro que en otras sesiones y por redes y demás, pues muchas otras, ¿no? Lo primero, pues, ¿sirve realmente la inteligencia artificial para redactar cláusulas, pliegos y otros documentos? Y sobre todo, ¿me puedo fiar de lo que genera? ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de utilizar una tecnología como esta? ¿Cómo puedo ser consciente de las limitaciones de la IA? Porque obviamente pues, las tiene, ¿no? Y lo importante es conocerlas y tener un poco controlado el contexto. Luego una cuestión también muy interesante, ¿no? ¿Me sirve igual un ChatGPT o alguno de los sistemas de las grandes tecnológicas que existen lo mismo que un sistema más especializado como pueda ser el de Gobierto?
¿Cómo puedo optimizar mi uso de la IA? Que son cuestiones relacionadas, como iréis viendo a lo largo de la sesión. Y también, claro, pues por supuesto, ¿no? ¿Qué hace y cómo hemos construido nuestro asistente de redacción de pliegos en Gobierno Contratación? Bueno, un panorama para empezar muy, muy breve de qué es Gobierno Contratación, ¿vale? Para que nos situemos, para que os situéis quien no nos conozca. Gobierno Contratación es un servicio en la nube que tiene tres partes fundamentales. Uno es el explorador de datos. Básicamente agregamos todos los datos de licitaciones, adjudicaciones, precios, adjudicatarios, adjudicadores, etcétera, etcétera. Y creamos una herramienta pues, muy ágil y muy potente y muy fácil de utilizar para explotar toda esa ingente información, ¿no? Entonces, esto sirve tanto para empresas suscribirse a licitaciones, analizar competencia, entender el mercado, como a entidades adjudicadoras, pues para estudiar un poco el mercado, ver opciones. También tenemos un buscador de pliegos. Bueno, hay muchísimas cosas que pueden ayudar en el día a día. Luego tenemos la parte de control y planificación, que esto ya es una parte dedicada a lo que son las órganos de adjudicación para poder hacer lo que es el plan de lo que voy a contratar en el futuro y el control de lo que tengo en ejecución en el momento actual. También empezamos hace ya pues, más de 2 años o incluso 3 casi a jugar con IA generativa y creamos nuestro asistente que en primer lugar te contestaba preguntas sobre la ley, procedimiento, etcétera. Y ahora ya, como vamos a ver hoy, pues hace más cosas. Y lo que estamos hoy o estas semanas un poco presentando y dando a conocer es una nueva pieza muy importante dentro del Gobierno de Contratación, que es el redactor. Y luego, bueno, pues tenemos muchas cosas en la cabeza, más de las que nos da tiempo a ir construyendo, pero bueno, a lo largo de este año esperamos que podamos desplegar 2 piezas también que pensamos que van a ser muy útiles. Bueno, empezando enseñando qué es lo que nos permite hacer el redactor. Básicamente, bueno, pues yo puedo tener un documento en el que estoy empezando a trabajar y, por ejemplo, pues podría pedirle al asistente de redacción que me ayude a redactar pues esta justificación de la necesidad dentro de pues este contrato, ¿no? De instalación de pérgolas ajardinadas en la Plaza Mayor, que va a ser un poco nuestro acompañante, nuestro contrato acompañante en el día de hoy, ¿no? Entonces, de esta forma tan sencilla, ¿vale? Yo podría proponerme una redacción de la justificación de la necesidad, ¿vale? Y con esto, pues, el sistema nos genera una respuesta. Primero hace un análisis de todo lo que debe tener en cuenta para realizar su propuesta, confirma cuál sería la tarea y nos hace por aquí, como podéis ver, lo que es la redacción, ¿vale? Y por último, pues cerramos con la explicación de por qué ha hecho lo que ha hecho el asistente y posibles próximos pasos, ¿no? Y yo desde aquí pues podría simplemente incorporar esta propuesta dentro de mi documento, ¿vale? Esto es básicamente lo que es el redactor y hoy pues lo que vamos a contaros es un poco cómo hemos construido esto, cómo funciona, qué es lo que está ocurriendo por debajo y bueno, y luego también el resto de las herramientas que tiene, que os pone a disposición lo que es el redactor, que no solo es redactar, sino es una herramienta que te ayuda con todo el flujo de tareas en la gestión de documentos. ¿Vale? Como os decía, al final el redactor no es solo redacción con IA, sino es un sistema pues, que te permite gestionar tus plantillas de los distintos modelos de documentos,
arrancar los documentos a partir de esas plantillas, te proporciona un editor colaborativo multiusuario en el que varias personas pueden estar editando al mismo tiempo. Es un documento de datos que está, además de ser un documento de texto, obviamente, está conectado a los datos del expediente y, bueno, pues eso te permite que no tengas que estar pendiente tú de actualizar datos, sino que los lee de forma automática, ¿vale? El asistente de redacción, un sistema de comentarios, un sistema de revisiones también con inteligencia artificial y con controles para el flujo de revisiones humanas. Bueno, un montón de cosas, ¿no? No solo IA al final. Bueno, antes de entrar en el detalle del redactor, algunas nociones un poco generales sobre IA, sobre LLMs, algunas de las cuestiones que consideramos que es importante tener lo más controladas posibles a la hora de evaluar este tipo de sistemas y pensar en cómo los podemos introducir en nuestro día a día. ¿Vale? La IA es una cosa que, inteligencia artificial, realmente es un campo que lleva desarrollándose los últimos 70 años, desde los años 50 del pasado siglo, ¿vale? Y sí que es cierto que en estos 3, 4, 5 últimos años, como todos perfectamente sabemos, porque está la IA hasta en la sopa, ha llegado una nueva ola, que sería la ola de la IA generativa, pero bueno, importante tener en cuenta que esto es al final un progreso de un montón de años, de un montón de distintas técnicas que se han ido construyendo unas sobre otras y que, bueno, ahora estamos en un momento de explosión, pero bueno, viene esto de bastante largo, ¿no? Para quien tenga interés en entender todas estas cuestiones y también, pues bueno, hay una cosa curiosa que es que muchas de las técnicas que está utilizando inteligencia artificial en la generativa, al final está replicando muchas de las cosas de la inteligencia biológica que llevan evolucionando prácticamente 500 millones de años, ¿no? Es una cosa bastante flipante. Esto te lo cuenta este libro de una forma muy, muy accesible, A Brief History of Intelligence. Bueno, estas son 3 recomendaciones de libros que nos han gustado muchísimo. Luego os dejaremos las referencias porque son muy, muy recomendables, cada uno un poco en su ámbito, ¿no? Pero vamos, que te los lees y te da un subidón y te da muchas ganas de investigar y de profundizar en todos estos temas. Bueno, y contar que este timeline que os he puesto por aquí realmente me ha ayudado la propia IA a redactarlo, ¿vale? Tampoco tengo todas esas cosas en la cabeza. Bueno, pequeño. Bueno, respecto al tema de los LLMs, al final un LLM es un sistema que observa, lee, aprende, recopila toda la información que puede y con eso pues genera luego, cuando tú le pides cosas, lo que está haciendo son una serie de predicciones, ¿no? De una forma ultra mega sofisticada, pero al final son predicciones. No es un sistema determinista que almacena datos que tú puedes recuperar de forma precisa, sino que está haciendo predicciones. Si leéis esta frase de érase una o alguien dice érase una, de forma automática nuestras cabezas, sin que nosotros lo razonemos, completan esto, ¿no? Dice érase una vez, ¿vale? Esto, al fin y al cabo, es lo que está haciendo un LLM cuando le pedimos algo. Obviamente lo está haciendo con un nivel de sofisticación absolutamente brutal, pero básicamente es esto, ¿no? Entonces, bueno, esto a la hora de valorar lo que nos está generando la máquina, pues es importante tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a ¿cuáles son esos, lo que son cuando interactuamos con un LLM, con un ChatGPT o con cualquiera de estos sistemas? Lo que estamos usando es lo que se llama un modelo fundacional, ¿vale? Que, bueno, pues ha habido 2 grandes mega empresas, OpenAI y Google, que han sido pues 2 de los actores principales en que esta nueva ola de la inteligencia artificial generativa explote como ha explotado, que son empresas privadas y estamos utilizando modelos cerrados, ¿no? Pero la buena noticia es que ha habido muchísima investigación que se ha publicado de forma abierta, con lo que se han ido desarrollando paralelamente a estos modelos cerrados, modelos abiertos, con licencias abiertas, software libre, todas estas cosas, ¿no? Entonces, aunque a veces estemos usando modelos cerrados de empresas privadas, la buena noticia como sociedad, como ciudadanos, creo, es que
también existen alternativas abiertas, ¿no? O sea, que en este sentido no estamos atados, o el desarrollo de esta tecnología no está atado a una empresa, lo cual sería delicado, sino que hay alternativas abiertas de mucha calidad. Y de hecho es curioso, porque si esta charla lo hubiésemos hecho hace 2 años, tendríamos que decir que la calidad de aunque haya modelos abiertos, los modelos cerrados son mucho mejores, pero esto ha cambiado muchísimo y yo creo que la tendencia es que al final esto se va a equilibrar totalmente y van a ser igual de buenos unos que otros, lo cual pues es, creo que muy positivo, ¿no? para todos como sociedad. Luego, otra de las claves que vamos a estar hablando hoy mucho es el tema de los prompts, ¿no? Que son las instrucciones que le damos al sistema para que nos haga lo que le pedimos, ¿vale? Y bueno, aquí el mensaje un poco es que la calidad de las respuestas de un LLM depende de forma bastante bestia, ¿no? De forma total prácticamente del detalle de las instrucciones que le pasemos, que le definamos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a un ChatGPT o a cualquier herramienta y le pedimos, dame una justificación de la necesidad de no sé qué, pues nos va a ofrecer algo, sí, porque siempre, otra de las claves de estos sistemas es que siempre nos genera cosas, ¿no? Y con una apariencia formal bastante buena, ¿no? Lo cual a veces nos hace que sea difícil calibrar la calidad de la propuesta en sí misma, ¿no? Pero si a este sistema, además de decirle, hazme una propuesta de justificación de la necesidad de este contrato, le detallamos muchísimo las instrucciones destiladas de la ley, de qué debe contener este tipo de cláusulas, buenas prácticas, ejemplos, etcétera, el contexto también de nuestro proyecto, de nuestra organización. Bueno, si completamos todas esas cosas, la calidad de la respuesta va a ser mucho mejor. Y la clave es que hacer esto a mano es costoso. En cambio, si esto lo integramos en una herramienta y la herramienta de forma automática consigue añadir todo este contexto, pues esa eliminación de esa fricción en ese proceso pues va a hacer que obtengamos muchos resultados, ¿no? O sea, muy buenos resultados, perdón. Por tanto, la pregunta de ¿me basta con ChatGPT? En el fondo creo que la acabo de contestar, ¿no? Es como ChatGPT te va a permitir hacer muchas cosas, pero realmente para tener un proceso sin fricción y por tanto que se fomente que lo uses mucho y que en ese contexto que le damos al sistema pues sea lo más completo posible, si lo tenemos que hacer a mano pues siempre nos va a costar más y le vamos a dar menos contexto, con lo cual la calidad pues no va a ser tan buena, ¿no? Esta yo creo que es un poquito la gran clave de usar o una herramienta de estas abiertas o usar esta tecnología integrado en las herramientas que ya tienen nuestros datos, ya sea abierto, sea un gestor de expedientes o cualquier sistema donde realmente estén los datos y donde yo ya estoy trabajando cada día. Bueno, en cuanto a Gobierto Contratación, nosotros básicamente lo que tenemos es nuestro asistente de inteligencia artificial en el que estamos desplegando pues, un conjunto de herramientas especializadas, ¿no? Pues, para contestar preguntas, para recomendar CPVs, para analizar datos, para redactar cláusulas, ¿vale? Y en cada uno de ellos, pues al final, en el caso de las preguntas, pues esto no deja de ser como un ChatGPT especializado en contratación pública y la diferencia aquí es que nosotros le delimitamos de forma precisa el contexto que puede utilizar, ¿no? Las fuentes que puede utilizar para generar su respuesta y te damos el enlace a la fuente. En este caso estamos utilizando pues, una técnica muy extendida, que es la de RAG, que básicamente es ir a buscar a toda esa base de datos de fuentes que ya tenemos, contenido relacionado con la petición del usuario de cara a luego procesar una respuesta y ofrecérsela, ¿no? Esto sería un extracto un poco de parte del prompt que tenemos. Otra de las herramientas que tenemos que estamos utilizando con inteligencia artificial es este analizador evaluador de títulos de licitación y recomendador de CPVs en el que le puedes pasar el título de una licitación. El título que veis aquí parece mentira, pero es un título de una licitación, ¿vale? Y bueno, el sistema lo que hace es que pues, te analiza, de acuerdo a las instrucciones, a lo que nosotros le hemos pedido, este título en cuanto a varias dimensiones que nosotros consideramos interesantes,
¿vale? Y te hace pues, esa evaluación y luego recomendaciones de cómo solucionar el problema respecto a esa dimensión. Y luego también te damos sugerencias alternativas, redacciones alternativas de ese título, ¿vale? De ese objeto, y CPVs que podrías utilizar para ese contrato, ¿no? Y además esto pues lo complementamos con la información estadística de cuántos usos tiene cada uno de esos CPV sugeridos y desde aquí podrías saltar a la ficha del CPV correspondiente, continuar explorando datos, etcétera. ¿Vale? Este es otro de los prompts de esta parte de análisis de títulos, ¿vale? Pues aquí le explicas un poco las dimensiones, qué es lo que debe analizar, cómo hacerlo, cómo debe hacer la evaluación, bueno, instrucciones. Que como veis, esto al final, pues tú podrías inventarte el análisis que tú quieres hacer, irte a ChatGPT, pasarle esto, pasarle el contenido que quieres analizar. Es muy fácil crear prototipos para testar posibles casos de uso, ¿no? Luego, al final, damos un poquito algunas de las recomendaciones que nosotros planteamos para empezar a probar cosas ya un poco por vuestro lado. Otra de las cosas que estamos haciendo son resúmenes de documentos. Tenemos el contenido de los pliegos y del resto de los documentos de una licitación indexados como texto. Te ofrecemos también un buscador, pero además, pues generamos un resumen a partir de una plantilla de las claves que nosotros consideramos importantes, ¿no? Que como licitadores, pues cuando vemos un PCAP, por ejemplo, son las cosas que siempre nos preguntamos de salida, ¿vale? Y generamos este resumen, que esto la verdad es que no sabíamos muy bien la acogida o el interés que iba a generar esto, pero la verdad es que es algo muy, muy usado por parte de las organizaciones que utilizan Gobierto, sobre todo la parte de licitadores, ¿no? Y bueno, pues se le está metiendo mucho uso. Este sería pues parte también de nuevo, como veis, pues eso, de las instrucciones, ¿no? Del prompt, realizan un outline de las siguientes cuestiones, ofreciendo la información de forma concreta. Como veis, es muy fácil. Al final le tienes que hablar como una persona, de forma clara, concisa, parte a parte, para pedirle las cosas, ¿no? Seguro que ya habéis probado muchas cosas a extraer y a definir y demás. También estamos haciendo extracción de datos estructurados a partir de todos estos documentos de texto. En este caso, pues, licitadores que se han presentado a un concurso, puntuaciones, precios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, bueno, pues la parte de la redacción de cláusulas que ahora profundizaremos. En este caso, en la redacción de cláusulas, pues también tenemos una parte muy detallada de cómo debe contestar, qué debe decir, qué no, cómo estructurar la respuesta, etcétera. Y luego, pues bueno, le pasamos muchísimo contexto de lo que son las instrucciones o reglas destiladas un poco de la ley, reglamento, buenas prácticas, etcétera, ¿no? Que mucho de este conocimiento probablemente ya lo tiene en el sistema, pero lo que estamos viendo con nuestras pruebas es que funciona súper bien que le recuerdes las cosas que quieres que tenga muy presentes, ¿no? Esto es probable que en el futuro cambie y el LLM ya nos haga muchas cosas solo sin que tengamos que remarcarle esto, pero a día de hoy lo que estamos observando es que esto es muy importante y te da un extra bastante potente de calidad en las respuestas. ¿Vale? Entonces, al final de cada una de estas herramientas, pues lo que tenemos son las instrucciones donde le estamos aportando un contexto general, pues, o fuente de conocimiento sobre la ley, sobre instrucciones de cláusulas, etcétera. Y luego también lo que hacemos, en el caso del asistente de gobierno, es permitir a las organizaciones poder añadir contextos propios, internos. ¿Vale? Imagínate que tienes una instrucción sobre contratos menores, entonces la puedes añadir y cuando alguien de la organización le pregunte al asistente algo sobre contratos menores, además de utilizar el conocimiento general del contexto general de cómo debe ser un contrato menor de acuerdo a la ley de contratos, etcétera, etcétera, también tener en cuenta tus contextos particulares. Con lo cual, al final, lo que tienes es un asistente personalizado que construye sobre la base general, pero que tiene en cuenta tu contexto particular. ¿Vale?
Y bueno, ya entrando un poquito en la parte de redacción de cláusulas, básicamente lo que os comentábamos, la primera parte del prompt de lo que nosotros le pedimos o cómo nosotros hemos configurado el sistema para que genere esas propuestas, que ahora veremos ejemplos prácticos, pues es una parte de instrucciones, ¿no? De qué debe contestar, cómo debe contestarlo, cómo debe estructurar la respuesta, ¿vale? Todo este contexto general que es ley, reglamento, guías, buenas prácticas, tipos de cláusulas que va a generar, las instrucciones específicas relativas a determinados tipos de cláusulas que tienen condicionantes o combinaciones muy específicas, pues criterios de adjudicación de acuerdo al procedimiento y a rangos presupuestarios. Pues bueno, todas estas cosas, ¿no? Ejemplos. Nuestra idea inicial era también completar en este prompt con ejemplos de cláusulas relacionadas, pero en nuestras pruebas lo que hemos observado es que esto no es necesario. Que con unas buenas instrucciones destiladas de todo esto que estamos haciendo de este contexto general, el tener ejemplos no aporta una calidad extra determinada. Otra cosa es que esto también lo permitimos y lo soportamos, es que tú quieras, porque has definido a nivel de organización, que los criterios de adjudicación los quieres estructurar de una forma determinada. En ese caso, sí que le puedes aportar un ejemplo y te va a hacer una generación teniendo en cuenta, digamos, esa plantilla o esos criterios específicos que tú puedas tener, ¿no? Y luego, pues como os comentábamos, el tema del contexto particular, si tenéis instrucciones específicas a nivel de organización, pues el sistema los va a tener en cuenta, así como, y esto es importantísimo y es una de las cuestiones relacionadas con la fricción y con las ventajas de utilizar un sistema integrado versus una herramienta externa que no sabe nada de mí y de mi contexto, ¿no? Que son los datos de mis proyectos específicos que los extraemos de la parte de planificación, de los contratos que ya tenemos en curso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo ese contexto de las características de un contrato determinado, el objeto, los CPVs, procedimiento, valor estimado, duración, fechas, etcétera, etcétera, son cosas que le va a ayudar a hacer una mejor redacción, que si en nuestro caso lo puede leer automáticamente, si estás usando una herramienta externa, pues tienes que darle esa información de forma, digamos, manual al sistema, ¿no? Y en cuanto a la respuesta, nosotros le pedimos que primero haga un análisis del contexto de todas las cuestiones que debe tener en cuenta para hacer una redacción determinada, que confirme cuál es la tarea que va a realizar, la propuesta específica de redacción, el razonamiento y la explicación de por qué ha propuesto lo que ha propuesto y los siguientes pasos que pues, el sistema te ofrece, añadir más detalle, incluir determinados aspectos que a lo mejor es una posibilidad de acuerdo a lo que ha planteado y demás. Esta estructura de la respuesta es algo que también pensamos que tiene bastante importancia y es que no queremos simplemente dar la tarea hecha, dar lo que es la propuesta de redacción por las buenas, ¿no? Sino que queremos también fomentar que esto tenga un carácter divulgativo y que quien lo esté utilizando no solo pueda resolver su tarea, sino que le pueda ayudar a razonar sobre la tarea e incluso aprender, ¿no? Pues a lo mejor hay un técnico de un órgano proponente que no es súper experto en contratación pública, pero tiene que hacer este tipo de cosas, pues pensamos que ahí le puede dar muchas pistas y muchos atajos sobre aspectos que puede tener en cuenta y demás, ¿no? Aquí tendríamos como los dos extremos, ¿no? Vale, podemos pedirle al sistema que simplemente te solucione y te dé el trabajo, o podemos configurar el sistema, pedirle al sistema que simplemente no te dé nada hecho, sino que solo te obliga a pensar en un proceso de que te haga preguntas para que tú vayas razonando, ¿no? Lo que estamos tratando de perseguir es un término medio en el que te ayude a pensar mucho al mismo tiempo que te da propuestas concretas que te permitan avanzar más rápido y con mucha más calidad porque todo va a estar mucho más sustentado. O sea, al final es como si el trabajo que estás haciendo tú con el asistente es como si tuvieses a un grupo de ayudantes que te dan muchísima potencia para
que la calidad del asunto pues vaya mucho más allá. ¿Vale? Y bueno, pues al lío, vamos un poco al redactor, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos por aquí un ejemplo que básicamente, pues eso, es el redactar partes de las más delicadas muchas veces, ¿no? De lo que sería la memoria justificativa de este contrato que teníamos de ejemplo, que es el de las pérgolas en la Plaza Mayor, ¿vale? Y entonces aquí, bueno, primera cosa que podemos hacer en el redactor de Gobierto, y es que este documento le podemos asignar al contexto, o sea, le podemos decir sobre qué proyecto estamos trabajando, ¿vale? Que en este caso pues sería este que tenemos por aquí, instalación de pérgolas ajardinadas, ¿no? Entonces, de esta forma, el documento y el sistema ya va a tener todo el contexto de todos los datos que nosotros ya hemos completado, que ya tenemos claros sobre este contrato, sobre este proyecto futuro en cuestión, ¿no? Pues el objeto, el procedimiento, tipo, CPVs, importe, valor estimado, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde aquí, pues nada, podríamos pedirle al asistente, en este caso, pues le digo, voy a redactar la memoria justificativa de este contrato y vamos a empezar por algo, incluso un estadio previo, ¿no? Porque normalmente el redactor al final lo que te permite también es tener lo que son las plantillas de los distintos tipos de documentos, ¿vale? Ya creadas en el sistema y tú podrías arrancar un documento a partir de una plantilla, pero voy a hacer el ejercicio incluso de decirle, vale, voy a redactar la memoria de este contrato, proponme el índice de puntos que debo cubrir, ¿vale? Que esto normalmente en un caso real pues no lo vamos a hacer porque ya tenemos nuestras plantillas y demás, pero bueno, para que veáis un poquito también incluso posibilidades más allá de lo que es la redacción específica, ¿vale? Y bueno, pues aquí como veis, esto lo vamos a estar viendo todo el rato, ¿no? Una primera parte, voy a ampliar un poquito para que se vea mejor, ¿vale? Una primera parte en la que tiene en cuenta el contexto, ¿vale? Analiza un poco todas las cuestiones que debe tener en cuenta, la confirmación de la tarea que va a realizar, la propuesta de redacción y luego, pues, lo que es la explicación de por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Desde aquí le voy a decir, dame el índice Markdown, ¿vale? Para que luego en el documento ya nos genere directamente los epígrafes, ¿vale? Y entonces ahora ya cuando lo genere, bueno, esto es una generación muy rápida, ¿vale? Entonces lo podemos meter por aquí, ¿vale? Desde aquí, bueno, pues lo que podemos hacer nada es, por ejemplo, vamos a pedirle que nos ayude a redactar el objeto y la necesidad del contrato, ¿no? Podríamos o bien activar este botón cuando hemos seleccionado algo de texto o directamente hacemos un copy-paste y nos lo traemos por aquí, ¿no? Y directamente al asistente, pues nada, objeto y necesidad de contrato y de nuevo, pues como veis, comienza este flujo, ¿vale? De analizar un poco el contexto que debe tener en cuenta, en este caso, perdón, que esto se mueve cuando termina, teniendo en cuenta el objeto del contrato, las cosas que puede tener en cuenta de cara a la justificación, los CPVs, etcétera, etcétera. Aquí, como veis, pues ha leído ya también parte de lo que tenemos en el resto del documento y como veis, pues aquí nos habría desplegado lo que sería el contenido de este primer epígrafe, ¿vale? Tenemos aquí pues eso, descripción del objeto, justificación de la necesidad, nos habla pues la mejora del confort climático, incremento de la calidad ambiental, potenciación del uso ciudadano de la plaza, contribución a los objetivos de sostenibilidad y adaptación al cambio climático del municipio, bueno, todas estas cosas, ¿vale? Finalmente nos explica, pues eso, qué ha hecho y por qué. Y luego incluso, como os decía, nos da opciones para continuar, ¿no? Si queremos añadir datos específicos de condiciones climáticas, referencias a planes municipales específicos en caso de que los tengamos para reforzar todavía más esa justificación y demás, ¿vale? Ahora, aquí lo que podríamos hacer es directamente
desde el redactor, con este enlace que tenemos, este botoncito que tenemos por aquí, insertaríamos este contenido que hemos redactado en nuestro documento, ¿vale? Este documento es, como os comentaba, es un editor online colaborativo multiusuario, de tal manera que puede haber varias personas editando en el documento al mismo tiempo, ¿vale? Y también cuando yo he incluido algo de contenido, lo que puedo hacer es una mención a otra persona de mi organización, obviamente todo esto es privado para mi organización, y le puedo decir, revisa esta propuesta, por ejemplo, ¿vale? Entonces a esta persona le va a llegar este correo electrónico con esta notificación en la que se va a poder conectar al documento, va a poder abrirlo y vamos a tener aquí todos los distintos hilos de comentarios que nos va a permitir pues, tener una conversación. Lo que ahora tenemos o bien vía email o bien vía telefónica o vía presencial, pues lo vamos a poder tener reunido de tal manera que luego cuando dentro de un mes llegue otra persona, pues pueda tener el contexto y pueda consultar todo el histórico de las distintas cosas que se han ido hablando sobre este documento, sobre este expediente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, podemos seguir por aquí pidiéndole más cosas al redactor, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, justificación del procedimiento, se lo añadimos por aquí y de nuevo, pues nos va a desplegar, pues eso, el análisis del contexto, las circunstancias, etcétera, etcétera, y nos va a redactar, pues, en este caso, tanto lo que es la justificación del procedimiento en sí mismo, como el tema de la división en lotes, porque de nuevo lo ha leído desde aquí, ¿vale? Entonces aquí de nuevo, pues si esto nos satisfaciese, podríamos decirle que lo extienda, que lo acorte. También en cuanto a idiomas, el asistente siempre se va a dirigir a nosotros en el idioma en el que nos hayamos dirigido a él. O sea que si esto hubiésemos empezado en catalán, en gallego, etcétera, pues tanto sus mensajes como las propuestas de redacción estarían en el idioma correspondiente. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, pues vamos a pedirle temas de solvencia técnica, ¿vale? Pues nada, se lo podemos pedir por aquí. Como veis, se lo estoy pidiendo de una forma, por ir más rápido, extremadamente parca y concreta, pero podríamos darle más detalle, pero bueno, ya veis que incluso ni hace falta, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí de nuevo hace su análisis, pues debo considerar, es un contrato de obras, no exige clasificación, valor estimado, ¿vale? Y de nuevo, pues por aquí podríamos coger, nos da más opciones de cosas que podríamos hacer, ¿vale? Y podríamos de nuevo, pues, incorporar esto en nuestro documento. ¿Vale? Y bueno, pues ya un par de ejemplos para ir terminando. Le podemos pedir también criterios de adjudicación. ¿Vale? De nuevo, pues todo el rato, como veis, un poco lo mismo, ¿no? Pues tiene en cuenta el procedimiento abierto simplificado, el valor de contrato, analiza cuáles son los aspectos clave a valorar. También una cosa que no he comentado, cuando le pedimos que conteste de esta forma, con esta estructura de respuesta, os he dicho que, por un lado, es para fomentar este factor un poco divulgativo, ayudarte a pensar, ayudarte a no solo darte la propuesta de redacción, sino ayudarte a entender por qué ha hecho lo que ha hecho y que eso te sirva a ti pues, para tener más perspectiva y te dé ideas. Ah, pues es verdad, podríamos hablar de esto, podemos hablar de lo otro, tenemos que tener en cuenta esto, lo otro. Ese es un objetivo y otro objetivo es un objetivo egoísta del sistema en el que si le obligas a hacer esta reflexión, la calidad de la respuesta va a ser mejor, ¿vale? Entonces, bueno, también un poco tiene esta doble faceta, esta estructura un poco más larga de respuestas, ¿vale? Y aquí, pues, de nuevo, podemos hacer lo mismo, ¿vale? Y luego, bueno, otra cuestión que no habíamos visto es que realmente
este documento está conectado a su proyecto, con lo cual es capaz de leer sus datos, ¿no? Entonces, esto lo que nos permite es referenciar dentro del documento lo que son las distintas variables del proyecto. Entonces, pues, si yo tengo que definir pues, cuál es el procedimiento que está utilizando este contrato, etcétera, etcétera. Como veis, pues lo tengo por aquí disponible, ¿vale? Todas estas variables de contexto, todo esto lo puedo incorporar en el documento, o bien de esta forma tan sencilla, o bien seleccionando de esta lista, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando alguno de estos datos cambie lo que es la ficha del proyecto, todos los documentos que lo están utilizando, se va a actualizar de forma automática, ¿vale? Por último, una vez que tenemos nuestro documento, ¿vale? Podemos generar una revisión. En este caso, lo que va a hacer es que leer o bien un segmento específico del documento, una cláusula que tú le has definido, o va a leer el documento completo y te va a ir haciendo un repaso, sugerencias de cosas que podrías tener en cuenta, o cosas que directamente están mal, o cosas que podrías mejorar, etcétera. Entonces, bueno, pues te dice qué es lo que es mejorable, te indica la gravedad o la importancia de la sugerencia, las referencias, artículos de la ley que hablan sobre este tema para que tú puedas continuar investigando, que esto además conecta con el visor de leyes que tenemos, que a mí me gusta mucho porque, bueno, te permite ir desplegando las referencias cruzadas de los distintos artículos de forma muy sencilla, y luego te da pues una redacción alternativa de esa cláusula o ese trozo de texto sobre el que está haciendo su sugerencia, ¿vale? Y bueno, seguimos un poquito, ya dejando un poquito al lado el tema del redactor. Básicamente, contar un poco sobre cómo pensamos nosotros que se puede empezar a utilizar este tipo de tecnología, ¿no? Que en parte, bueno, pues esto no deja de ser un reflejo del camino que nosotros también hemos recorrido, cosas que hemos probado que no han funcionado, que han sido difíciles, cosas que sí han funcionado bien y demás, ¿no? El tema de ir montando prototipos, ir haciendo pequeñas pruebas, etcétera, hay un montón de herramientas fantásticas tipo ChatGPT, Google Notebook, el asistente de cloud, Perplexity, todos estos, o sea, al final hay 17 y son fantásticos para poder hacer prototipos un poco a mano, ¿no? Pruebas en las que tú construyes esos contextos de forma un poco manual, pero estás en modo prototipo, modo prueba, con lo cual no tiene que suponer un problema, puedes ir bastante rápido y puedes ir probando un montón de cosas, ¿no? Y esto es fantástico pues para poder demostrar si pues una hipótesis que tenías de, oye, pues voy a probar a hacer esto o lo otro, se puede probar de forma muy rápida y se pueden ver resultados, y luego sobre todo el proceso de iteración también al final no deja de ser cambiarle las instrucciones, lo que le estás pidiendo, añadirle más contexto, cambiar el enfoque, etcétera. Todo eso es muy rápido y muy satisfactorio también, porque los resultados muchas veces o casi siempre son tan espectaculares que te sientes con una herramienta poderosísima, ¿no? Entonces, bueno, probar mucho y probar a mano con estas herramientas, desde luego que os lancéis a ello totalmente, ¿no? Luego, cuando ya tienes demostrado cierto caso de uso, lo suyo es integrarlo en tus herramientas. Pues como hemos hecho nosotros en Gobierto, o pues todos al final tendréis vuestras herramientas que tenéis que usar en vuestro día a día. Entonces, bueno, pues se pueden integrar cosas de forma muy sencilla, que nos permitan ir teniendo herramientas mucho más eficientes utilizando estas tecnologías de los LLMs y demás, ¿no? En cuanto a los modelos, ¿qué modelos utilizar? A día de hoy, pues bueno, están los sospechosos habituales, que son pues OpenAI, que es lo que es ChatGPT, con sus distintas variedades, los de Anthropic, Cloud, Sonnet, etcétera, Google, que para ser uno de los creadores de la tecnología estos años no había estado muy presente, pero ahora en estos últimos 6 meses
están pegando un acelerón absolutamente brutal y están teniendo modelos con muchas capacidades de muy buena calidad. Bueno, entonces cualquiera de estos más o menos ofrece unas prestaciones similares, pero aquí nuestra tesis, un poco sacando la bola de cristal, es que los modelos van a convergir en un nivel de calidad muy estándar, ¿no? Entonces, a día de hoy hay algunos que te van a funcionar un poco mejor para unas cosas o para otras, pero pensando en lo que va a pasar dentro de un año, 2, 3, 5, es que pensamos, ya veremos, ya quedamos dentro de 5 años y lo hablamos, que te va a dar igual qué modelo utilizar, ¿no? Y a nivel de coste, pues también está ocurriendo otra cosa, que es que el coste está bajando y yo creo que va a tender pues, prácticamente a cero, ¿no? Y otra de las cuestiones muy importantes es el tema de las evaluaciones. Como esto es un sistema no determinista y no sabes por dónde va a salir y el tipo de contexto, el tipo de instrucciones que le des va a variar mucho la respuesta que te ofrece, es muy importante evaluar lo máximo posible, porque claro, al permitir que a un sistema de estos le puedas preguntar cualquier cosa, pues muchas veces las evaluaciones no son sencillas ni mucho menos, pero sí definir cuál es un baseline de casos de uso y consultas tipo, ir evaluando que el resultado a lo largo del tiempo e incluso a lo largo de distintos modelos y distintas configuraciones, pues tiene unos niveles. Lo que se hace muchas veces es que estas evaluaciones lanzas a otro LLM que analice el resultado de cada una de estas pruebas, ¿no? Bueno, esto es un mundo en sí mismo bastante completo, pero el mensaje que hay que evaluar de forma constante a lo largo del tiempo. Y algunas breves notas sobre el futuro. Bueno, ya os he soltado alguna, ¿no? Bueno, el tema de que esto de los LLMs, la IA generativa va a ser ubicua, ¿no? Va a estar en todos lados y no acceder, o sea, el coste no va a ser una preocupación porque va descendiendo y más que lo va a hacer, pensamos. Esto es una visualización ya desactualizada esto creo que es de hace 2 meses, y ya han surgido nuevos modelos con más potencia, menor precio. Bueno, entonces va a bajar muchísimo, ¿no? Va a ser invisible, no vamos a saber muchas veces que la estamos usando o dónde la estamos usando, dónde está, y creo que no vamos a usar ChatGPT para muchas cosas, pero en general va a haber mucha IA generativa en las herramientas que ya utilizamos en el día a día, ¿no? Que esto ya está ocurriendo realmente y bueno, esto pues plantea muchísimas cuestiones éticas, además en temas de administración pública, ya sabéis que también está muy movido el tema. Otra de las cuestiones que ahora no tenemos, pero que también pensamos o pienso que va a ocurrir más pronto que tarde, es que va a ser privada. Ya hay, por ejemplo, pequeños modelos que pueden correr dentro de tu propio navegador web, con lo cual los datos que tú le mandes o la consulta que tú le mandes no va a salir de tu equipo, ¿no? Entonces, pues en aquellos contextos en los que la privacidad, protección de datos es importante, pues también es algo que eventualmente probablemente desaparezca esta preocupación porque va a ocurrir todo de forma muy privada, ¿no? Va a ser inmediata. Si ahora estos tiempos de redacción que hemos visto por aquí, pues bueno, la verdad es que creo que son bastante interesantes, ¿no? No por ser nosotros, al final esto es el sistema el que lo hace, pues esto también va a continuar mejorando y hay algunos modelos con unas velocidades impresionantes. Lo que os decía, ¿no? Muchas veces yo creo que a nivel de usuario final no vamos a usar IA de forma explícita o con el modelo este de chatbot, etcétera, etcétera, sino que va a estar mucho más integrado en las herramientas, pero quien va a usar muchísimo pues van a ser los programadores, los técnicos y en general quien diseña productos y sistemas, ¿no? Ahí sí que nos va a cambiar muchas cosas. En este caso estamos observando un caso de uso que es redacción de documentos, pero bueno, incluso a nivel de lo que es la creación de la propia tecnología, pues también va a cambiar muchísimo el panorama de forma absolutamente radical, con lo cual imaginar qué va a pasar también muchas veces es difícil, ¿no? Son ejercicios divertidos, pero inciertos totalmente. El tema de los chatbots, todo el mundo, como tenemos el referente de ChatGPT, todos nos hemos lanzado a implementar un chatbot en nuestros productos o en productos, ¿no? Y seguro que os habéis encontrado con más de un producto que tiene un asistente en modo chatbot
¿qué pensáis? No tiene ningún sentido usarlo a través de un chatbot, ¿no? Nosotros mismos, con este tema de la redacción de cláusulas, hemos debatido mucho internamente, ¿no? Si tiene sentido que el patrón de uso sea un chatbot o que sea otra cosa que está mucho más integrado. En nuestro caso, una de las cuestiones es que como queremos fomentar esta parte de argumentación, de reflexión, etcétera, pues pensamos que sí que tiene sentido este patrón de chatbot, ¿no? Pero, bueno, como veis en el tema del análisis de títulos de licitación o sugerencia de CPVs, pues ahí no hay chatbot de por medio. Se lo vas a poder pedir también, pero lo tienes en una herramienta específica. Y también relacionado con cómo construimos las herramientas, ¿no? Seguro que todos tenemos que usar alguna herramienta de gestión en el que el interfaz para hacer alguna cosa relativamente sencilla tenemos que hacer 7 pasos y es un proceso que es un rollo, ¿no? Entonces, ya hay gente que habla de que en ese momento le podremos pedir a la IA que nos reconfigure, le podremos pedir en tiempo real que nos cree una pantalla para esa aplicación de gestión que tenemos que responda exactamente a lo que necesitamos nosotros en ese momento, ¿no? Con lo cual, ese factor de metaconstrucción pues también va a ser muy, muy interesante. Ya veremos a dónde se llega con eso. Luego está la cuestión de los agentes, ¿no? Que es uno de los grandes temas del 2025, que básicamente, pues bueno, son IAs que van haciendo tareas, trozos de tareas de forma especializada y se van pasando entre ellas el resultado, con lo cual, pues bueno, puedes ir haciendo una tarea muy completa, con muchos pasos en los que tienes partes especializadas haciendo cosas específicas, ¿no? Que nosotros, bueno, en cierto modo también estamos empezando a jugar un poco, pero esto de los temas del 25. Y luego otra de las cuestiones, ¿no? Que también hablamos mucho, ¿no? Nos atrofiará la cabeza el usar tanta IA. Está el tema, ¿no? Hará más tontos a los tontos y más listos a los listos. Pero bueno, también nos preocupa eso, que no crear un sistema que simplemente te resuelva la tarea, sino que te ayude a pensar, porque pensamos que es importante y pensamos que es una herramienta valiosísima a la hora de darte potencia en tus procesos de reflexión y tus procesos de análisis y ampliar la perspectiva para que conjuntamente con la IA pues puedas hacer mejor tu trabajo de forma mucho más completa y mucho más rápido, ¿no? Ahí es donde pensamos que puede haber mucho cambio. Y bueno, pues esto era todo hasta hoy. No sé si hay muchas preguntas, respuestas. No sé, no veo por aquí muchas preguntas. No sé si alguien quiere que contestemos, tiene alguna duda sobre IA en general, sobre LLMs, sobre Gobierto, sobre el redactor. Pues nada, podéis enviar vuestra pregunta y tratamos de contestarla. ¿Vale? Mientras llega alguna, no sé si llegará. Nada, comentar que si vais a Gobierto, contratos.gobierto.es, podéis iniciar una prueba gratuita del explorador en caso de que os interese cacharrear. Y bueno, la parte del redactor todavía no está disponible en esa evaluación gratuita. Quien tenga interés, pues bueno, que nos escriba y podemos organizar una demo ya un poco más privada y demás. ¿Vale? Tenemos ya algunas preguntas. Sí, están empezando a llegar. ¿Es seguro compartir información sobre los pliegos de contratación que trabajamos en la IA? Grandísima pregunta. Las APIs que nosotros estamos utilizando, bueno, y en general que cualquiera que construya un producto, y cuando usas las APIs de pago, los modelos, o sea, los proveedores de la IA, por contrato, te aseguran que no están almacenando esos datos, con lo cual simplemente esos datos están viajando hasta un servidor, se está haciendo un procesamiento y tú estás recibiendo la respuesta, con lo cual la confidencialidad de la información está ahí, ¿vale? Es total. ChatGPT y compañía, sobre todo si estás en modo gratuito, etcétera, pueden utilizar
esos datos como parte de sus entrenamientos futuros o van a estar analizando las conversaciones y demás. Entonces, eso es una diferencia relevante, ¿vale? Pero en nuestro caso estamos utilizando APIs privadas, obviamente, o sea, de pago y no se está registrando por parte del proveedor externo nada de los datos que compartes, ¿vale? A nivel de proyecto, tal y como habéis puesto, ¿de dónde sacáis la información inicial con la cual rellenar la plantilla? Entiendo que se refiere al contexto del proyecto, ¿no? A los datos del Sí. expediente. Vale, sí, pues nada, en Gobierto básicamente lo que tienes es un sistema donde puedes ir registrando lo que son los datos del expediente, ¿vale? Pues todo lo que sería el modelo de la contratación pública, de códice, etcétera. Entonces, todos estos datos son los que puedes registrar a través de esta interfaz, que luego son los que están disponibles para el redactor. ¿Vale? Y para los informes de prórrogas, etcétera, pues va a leer ese mismo contexto, pero aparte de control de ejecución, que también están los datos ahí. Correcto. Luego, en un contexto de cero uso de IA en compras públicas, ¿cuáles serían los primeros pasos para lanzar el tema? Buena pregunta también. Hay tantísimos puntos en los que se puede aplicar estas cuestiones. Nada, es que no sé muy bien qué contestarte a esto de forma concreta. Sí que adelantar que estamos nosotros preparando un mapa de todo el proceso de contratación pública y cómo la IA puede impactar en cada una de esas partes, ¿no? Y recomendaciones de por dónde empezar. O sea que te lo estamos contestando. Lo haremos público próximamente. ¿Vale? ¿Se ha entrenado la herramienta para la redacción de pliegos de prescripciones técnicas? Muy relevante pregunta también. En el mundo de los grandes modelos de lenguaje existen los modelos comerciales, el que usa ChatGPT, los que usas a través de los APIs y tal, que son modelos gigantescos que se tardan en entrenar meses y meses y que como son gigantescos, pues el coste de entrenarlo es altísimo, ¿vale? Estos modelos, al estar entrenados con muchísimos datos y ser muy grandes, te ofrecen mucha calidad. Se podría entrenar un modelo un poco más pequeño, nunca vas a llegar por ti mismo, tendrías que ser una mega corporación y gastarte millones en hacerlo. Un modelo con cuestiones específicas de contratación pública, pero nuestra apuesta o nuestra visión es que usar los grandes modelos con instrucciones muy detalladas es la forma más óptima de usar esta tecnología, porque pensamos que, primero, nunca tendrías suficiente información, suficientes datos para poder entrenar un modelo. El proceso de entrenamiento es muy complejo y la calidad nunca, o va a ser muy difícil, que supere a la de un gran modelo generalista con muchas instrucciones. Y esto además, la cantidad de instrucciones que tú le puedes pasar a un modelo generalista, existe el concepto de la ventana de contexto, ¿no? Que es cuántas instrucciones tú le puedes pasar. Esto hasta hace 2 años, bueno, al principio era muy pequeñito y entonces le podías pasar muy pocas instrucciones y tenías que elegir mucho y tal. Y esto ahora va creciendo a una barbaridad. Y, por ejemplo, pues los modelos de Google ya le puedes pasar 1.000.000 de tokens, que es una absoluta brutalidad. Entonces, esta es otra de las cuestiones que eventualmente también pensamos que no va a ser una preocupación, ¿no? Entonces, no vemos sentido en entrenar. Sí, la gente a veces se confunde también con los conceptos, ¿no? Entrenar, etcétera. Aquí respecto a los pliegos técnicos, en principio, ¿no? Con unas instrucciones de cómo generar esos pliegos y a partir de información básica, ¿no? Sobre esas especificaciones técnicas, esos requisitos, etcétera, ya puedes, en realidad es un caso de uso que ya puedes utilizar. Sí. Otra pregunta, los datos de proyecto vienen del gestor de expedientes, efectivamente. ¿Tenéis experiencia en vuestra herramienta en un gestor de terceros? Pues precisamente ahora estamos ya planeando una primera integración para que los datos o sea, todo lo que son los datos del
de un gestor de expedientes de un tercero, pues del que podáis tener en vuestras organizaciones, se sincronicen de forma automática a nuestra herramienta para que tengas disponibles todos los datos en el redactor. O sea que estamos justamente en ello y es perfectamente factible. ¿Vale? ¿Qué modelo LLM utiliza vuestra solución? No hablamos de esto y mira que ayer con Aram precisamente me dijo, detalla un poco eso, que a la gente le preocupa y demás. A mí es que personalmente no me preocupa mucho porque creo que eventualmente van a funcionar todos por igual, ¿no? Ahora mismo, y contestando a la pregunta, no voy a dejar de contestarla, nosotros empezamos utilizando los de OpenAI, GPT-3.5, GPT-4, SOS, pero también los que primero que ofrecían una ventana de contexto más larga eran los de Anthropic, Sonnet, 3, 3.5, ahora 3.7 y ahora Gemini, los de Google, como comentaba antes, en estos últimos 6 meses ha dado un vuelco brutal y tiene muchísima calidad y tiene una ventana de 1 millón de tokens, ¿no? Y son los más baratos de todos. Entonces, básicamente nosotros estamos muy pendientes de las novedades y vamos seleccionando aquellos que en un momento determinado ofrecen una mejor relación calidad-precio. Pero vamos, ahora estamos usando OpenAI, Anthropic y Gemini para distintas cosas. Pero parece que acabaremos usando Gemini probablemente lo que más. ¿Vale? Las soluciones de gobierno están integradas e interoperables entre ellas. Si no entiendo mal la pregunta, sí, o sea, todo lo que tienes en la parte de control, la parte de planificación y la parte de redactor, todo se ve entre sí, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que tú vas a poder hacer también, por ejemplo, es tener una plantilla de informe de prórroga, por ejemplo, y arrancar directamente desde el contrato en ejecución que tienes, hacer nueva plantilla de informe de prórroga, ¿no? Y te va a leer todos los datos del expediente, ¿no? En este caso, pues menos no va a tener prórroga, pero bueno. Va a construir ese documento a partir de la plantilla juntándolo con todos los documentos, ¿vale? Sí, si queréis, para el cacharreo hemos de contactar con vosotros, sí, nos escribís y organizamos para ver esto con más detalle, ¿vale? Para iniciar un proyecto o proceso creativo singular desde cero, ¿cuál es la vinculación con vuestras bases de datos? No se entiende muy bien esto, ¿no? No, sí, si puedes precisar, pero... Sí. Luego Daniel pregunta si tenemos ya todo el contenido de pliegos y normas legales digitalizado. Entiendo que se refieren a nivel de contexto. Sí. O sea, por un lado, todo lo que son las estructuras, los modelos de plantillas se pueden integrar, las puedes gestionar desde la herramienta y de hecho, pues eso, cuando tú arrancas un nuevo documento, por ejemplo, a través de una plantilla, ¿vale? Pues en este caso, pues de Ribarroja, ¿no? Pues aquí tenéis, pues eso, lo que sería la estructura de la memoria justificativa. Aquí no le hemos asignado contexto. En cuanto le asignásemos el contexto, lo que veíamos antes, ya vas a tener todos los datos rellenos. Entonces, pues eso, la idea es que las plantillas las tienes aquí y puedes construir los documentos. Y luego, todo lo que son las normas legales, si tenéis especificaciones propias a nivel de vuestra organización, van a estar disponibles, o sea, las puedes también registrar para que las tengan en cuenta y nosotros en cualquier caso hacemos un trabajo de fondo de que todas las novedades legislativas se vayan incorporando para que el redactor las tenga en cuenta. Pues nuevos umbrales de Sara, nuevas cosas ahora lo cuelan por Real Decreto de otra cosa totalmente distinta. Todo eso lo vamos incorporando. También no hemos comentado que todavía no, pero en breve también vamos a indexar lo que son las resoluciones de los tribunales de contratación, con lo cual será un contexto más que utilizará a la hora de proponer redacciones. ¿Vale?
Acabamos de responder ya 2 preguntas, ¿no? La de también, en este Sí, caso, Juan Garzón, sobre si están integradas la parte de planificación, control con el redactor. Ya hemos visto que sí, ¿no? Que está leyendo los datos del contexto del proyecto, etcétera. Por lo tanto, y luego también la siguiente de Lucía, ¿no? Respecto a las especificidades, pues, de los PRTR, ¿no? De los fondos Next Generation, etcétera. ¿No? Pues al final, como esto está conectado con la parte de los SARA, pues también ese contexto está informado. sí, sí lo tiene en cuenta, ¿vale? Dicen, ¿el asistente va teniendo en cuenta las respuestas que ya te ha dado anteriormente? Buena pregunta. Todavía no, entre distintas conversaciones no, pero sí que con esta parte de rollo un poco agente que estamos empezando a trabajar, la idea precisamente va a ser relacionada o va a ser precisamente esto, que es que puedas mencionar documentos o terceros proyectos dentro de otras conversaciones, ¿vale? Que se vayan enlazando. O que incluso al final tú en el redactor, si ahora estás haciendo una redacción determinada y de repente le preguntas algo sobre algo de la ley, pues te va a hacer lo que es la búsqueda con el RAG sobre la ley, ¿no? O sea que estas cosas todavía no, pero estamos en esa dirección justo haciendo cambios para soportar este tipo de cosas. ¿Vale? Preguntas sobre la posible suscripción, precios, si se puede contratar sola o está asociada a la suscripción del resto del producto. Sí, esto se ofrece como la base, digamos que es el explorador y luego pues hay distintos complementos. Ahí sí, Raquel, si tienes interés concreto, pues si quieres, bueno, nos apuntamos tu nombre para mandarte información concreta o nos escribes, ¿vale? David pregunta sobre Google Gemini 1.5. Sí, ahora el que estamos utilizando es el 2 y acaba de salir el 2.5. Otra de las cosas es que esto de la IA generativa es un agotamiento absoluto porque cuando no has terminado todavía de probar alguna cosa, ha salido alguna novedad, ¿no? Entonces es un poco bestia todo. ¿Qué precio tiene esto? Te mandamos la información, José Ramón, si quieres, por correo electrónico. Vale. ¿Cuánto tardaría el proceso de implementación y personalización? La puesta en marcha de la parte del redactor es muy, muy rápida. Si hay una integración con un sistema de tercero, pues ya es cuestión de analizarlo, pero vamos, que es súper rápido. Y sí, otra de las cosas que pregunta Juan está vigente, o sea, están vigentes los cambios normativos, efectivamente, nosotros los vamos incorporando. ¿Vale? Dice Javier, a partir de un contexto personalizado, datos normativos, necesidades, ¿es posible ya generar con el redactor un documento completo, más allá de apartados concretos? Buena pregunta, y es todavía no, porque con esta filosofía que tenemos de que esto al final no son trozos de cosas que nosotros unimos a nivel de modelo de datos, no, sino que esto es un documento de texto en el que puedes poner cualquier cosa, ¿vale? Para tratar de mantener la flexibilidad de un editor de textos con la potencia de que esté conectado a datos, etcétera, etcétera. Lo que estamos preparando, a ver si os lo puedo. Bueno, lo que estamos preparando es, por un lado, un asistente, o sea, un pequeño wizard que te va a ir ayudando a definir todas las partes que, o sea, le va a guiar al usuario sobre todo lo que tiene que rellenar dentro de un documento. Y este sistema lo vamos a utilizar con esta filosofía un poco agentic, ¿no? Agéntico, para que el propio sistema vaya identificando todas las secciones en las que tiene que ir redactando cosas, porque al final, backup o una memoria, pues vas a tener cosas, sobre todo el backup especialmente, ¿no? Que son textos fijos que no tienes que cambiar y otras cosas ya específicas del proyecto, ¿no? Entonces sí que el sistema va a poder ir revisando de forma iterativa las distintas secciones y proponer propuestas de redacción en cada una de esas secciones para que al final esto que ahora mismo estamos haciendo a mano te lo haga de forma automática, ¿no? Pero bueno, sí que esto también hay que equilibrar un poco esto que os comentábamos de
hasta qué punto creamos una herramienta que le permita al usuario ir totalmente en piloto automático y que tanto elimine o reduzca mucho la participación del razonamiento del usuario en el proceso versus algo que le vaya acompañando y que le vaya dando potencia, ¿no? Este es un debate que pensamos que es muy interesante. Entonces, por un lado es tentador, pero por otro lado nos da un poco de miedo, ¿no? El crear un sistema de este tipo que te lo dé todo hecho y que fomente, digamos, de alguna forma que tú no hagas nada, ¿no? O sea, de momento queremos que sigas haciendo cosas. De todas maneras, para clarificar, creo que Javier, ¿no? del Ayuntamiento de Valencia, lo que está preguntando también es si ya podemos generar, ¿no? la memoria justificativa, el backup con este sistema, y la respuesta es que sí, ¿no? Porque al final tú puedes cargar tus plantillas, ¿no? Las que ellos ya tienen, y generar esos documentos y el asistente te va a ir ayudando paso a paso. Es decir, no te ayuda todo de golpe, ¿no? No te da el documento ya resuelto, por eso que comentaba Álvaro, ¿no? De ir ayudando, en este caso, a revisar cláusula por cláusula, pero sí puedes ya generar los backups y la memoria justificativa, etc. Y de hecho, creo que también tenemos alguna pregunta que me están llegando por canales extraoficiales. La gente no solo usa el chat, sino me escribe por WhatsApp, etc. Y preguntaban, no he entendido nada sobre los pliegos técnicos. ¿Te puedo ayudar a generar el PPT o no? Sí, sobre este tema de los pliegos técnicos no hemos enseñado nada todavía. Estamos haciendo pruebas internas y en este caso lo que estamos pensando o lo que estamos probando y lo que estamos diseñando es un sistema que te vaya ayudando a construir, bueno, primero que tenga en cuenta las posibles estructuras existentes en otros pliegos similares de la organización o en algún tipo de plantilla de estructura, ¿no? Y que luego sea un proceso muy iterativo de preguntas y respuestas, ¿no? Que a partir de los datos de contexto te vaya haciendo pequeñas propuestas de, pues esto se podría hacer así, pero que te vaya haciendo muchas preguntas, te vaya generando el esqueleto de la posible propuesta, de lo que sería el PPT, y a partir de ahí ya que el sistema te ayude en cada uno de los epígrafes. Y bueno, este enfoque, porque claro, los PPTs, como os imaginaréis, pues pueden ser un mundo impresionante con muchísima variedad de cosas, y este sistema estamos viendo que está dando unos resultados muy interesantes y muy prometedores y refuerza de nuevo este enfoque de no darte solo el trabajo hecho, sino de llevarte a pensar, a tener más perspectiva y demás, ¿no? Que es una de nuestras preocupaciones y un poco también parte de la personalidad del producto que queremos desplegar. ¿Vale? A ver si queréis confirmar, Javier y Mercedes, que más o menos os hemos respondido y también el resto. Sí, y comenta Marius temas de requerimientos de protección de datos. Básicamente, nosotros estamos certificados por el ENS, que es la certificación de seguridad del Estado, ¿vale? Y vamos a estar usando proveedores del LLM comerciales en espacio europeo, ¿no? Incluso en proveedores también certificados, ¿no? O sea que entonces, en principio, todo quedaría en el contexto del espacio certificado NS y demás. Y luego, como bien dices, está el tema de la evaluación de ofertas, que es otra de las cosas que tampoco hemos hablado, pero que también estamos probando y jugando con ella, que pues sí, también es otra de las cosas que tendremos en el futuro, ¿vale? Muy interesante. Juan de nuevo pregunta, ¿se podrían crear GPTs a medida? Sí, en nuestro caso ya veremos cómo los llamamos, para compartir, por ejemplo, con los técnicos para que les acompañen en el proceso de elaboración. Totalmente. De hecho, tenemos ya un pequeño experimento a este respecto, que es sobre un documento de estos documentos que están en los pliegos y demás, que tú puedas definir. Nosotros ahora, pues eso, este resumen del documento lo hacemos en base a una plantilla nuestra, pero tenemos prototipado y funcionando ya internamente que tú puedas definir un prompt específico para ejecutar sobre el documento, pues por ejemplo, para extraer los datos de puntuaciones con un formato determinado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas
también las tenemos previstas un poco para el futuro, para que al final en toda esta parte de o bien comunicación o bien redacción tú puedas tener tus propios prompts, incluso a nivel de organización, y que los usuarios lo puedan utilizar para ir haciendo ya como subtareas como más específicas, pues relacionado, por ejemplo, con el tema de los PPTs, con la evaluación de ofertas, bueno, con todas las posibilidades, y entonces al final crear un sistema que no sea simplemente las cosas que nosotros hemos diseñado, sino que tú puedas incluir tus propios prompts y demás, ¿no? Vale. Manuel dice, me gustaría ser asistente para la redacción, me puede facilitar referencias doctrinales o de jurisprudencia sobre materias concretas que me permitan seleccionar la mejor redacción posible con seguridad jurídica. A este respecto, es una de las cosas que tenemos previstas, que estamos trabajando ya en ellas, que es empezar por indexar y facilitarle al asistente todo lo que son las resoluciones de los distintos tribunales de recursos, ¿vale? Que es una parte de las referencias doctrinales o de jurisprudencia, ¿no? Que más tocan a la parte de la contratación, y entonces ese va a ser como un primer paso, con lo cual cuando tú le estás pidiendo una redacción de una cláusula de adjudicación sobre un contrato de no sé qué, pues el sistema, habrá un agente por ahí, ¿no? Que esté buscando resoluciones relacionadas con este tema, y si las detecta en el proceso de la conversación o en el proceso de la revisión, te va a indicar, oye, ojo que está esta resolución, ¿no? Esto también es un tema interesante porque, como sabéis, las resoluciones, como incluyen pues todo el histórico del caso, digamos, ¿no? Del contexto, precedentes, etcétera, etcétera, suelen ser largas, no suelen ser cortas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos tratando de destilar de la forma más concisa posible la sustancia de la resolución, para que luego el buscador pues sea lo más ágil y preciso posible. Sí. Y además, como puede haber contradicciones entre ellas, ¿no? Pues mostrarte las distintas que puedan ser de aplicación para que tú puedas tener tu criterio. Corregir lo incorregible no está en nuestra mano. Y bueno, nada, yo creo pues nada, que tenemos ya todas las respuestas, preguntas-respuestas. Sí, que muchísimas gracias a todo el mundo. La verdad es que os habéis apuntado un montón de gente. Como os decíamos, ahora en un rato os llegará una pequeña encuesta que, si podéis dedicar 2 minutitos a rellenarla, pues nos ayudará muchísimo. Y si tenéis ideas, sugerencias de qué temas os gustaría un poco que profundizásemos, pues iremos organizando más sesiones, porque con este nivel de interés, pues yo creo que es muy, muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Por no dejar sin contestar la última pregunta que ha colado Josué Pérez, que decía, ¿la organización puede integrar sus propios documentos, normativos, circulares, etcétera? Por supuesto, esa es una tarea clave, ¿no? Es decir, incorporar esas instrucciones, incluso pues, un posible catálogo de cláusulas, etcétera. Todo ello, cada organización puede personalizarlo para que lo tome en cuenta el asistente. Así que sí, Josué. Muy interesante. Pues nada, hasta la próxima. Buen día a todos y a todas. Saludos.